Formación cultural y organizacional y en desarrollo de liderazgo. Raúl, ¿cómo te va? Eduardo Telias y Mel Caneda te saludan aquí en Continental Tucumán. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos ¿Cómo estás, días. Eduardo y Melina? Bien, bien, el gusto de escucharte, Raúl. Estábamos viendo este informe, esta noticia que habla del fenómeno del empleo fantasma. ¿Hay más ofertas de trabajo de las que realmente existen? Mira, yo creo que es un fenómeno, le han puesto título de Sí, fenómeno. Yo no lo veo tan extendido, en realidad. A mí lo que me da la impresión es que, obviamente, la intervención de las redes hoy y demás, por ahí hacen visible algo que muchas veces ocurre en los procesos que o las empresas empiezan a buscar un determinado perfil y demás, y a veces por las variaciones de la industria, el mercado y demás, el proceso queda trunco y no necesariamente eso es visible para quienes se han postulado. ujú, O lo que puede ocurrir también, hoy hay muchas también empresas consultoras y demás que por ahí, digamos, utilizan reciben mucho volumen de currículums y demás, y no necesariamente tienen la profesionalidad como para saber que cuando uno abre estas búsquedas, digamos, de pronto genera en mucha gente expectativas, y a veces lo que ocurre es que el puesto a veces hasta se cubre, claro. pero hay mucha gente que participó no sé, hasta los finalistas, porque obviamente se recibe mucho volumen de currículums, pero por lo menos a los finalistas, si no quedaste, sería bueno que se cumpliera con avisarte que el proceso se cubrió o se cerró. Y eso no necesariamente ocurre, por eso es tan importante el hecho de mirar si es confiable la fuente, Claro. si las empresas son empresas serias. En general tratan de que esto no ocurra, pero bueno, yo creo que hoy el fenómeno se le ha puesto un título, ¿no? Un título fuerte, pero yo no creo, hay algunos que dicen que a veces esto puede ser un instrumento para sondear el mercado, no entender si hay volumen de talentos para un determinado rol y ver qué condiciones de compensaciones y demás tienen como pretensión, y que eso puede, entre comillas, usarse como un relevamiento más que como una búsqueda real, ¿no? Seguro. Pero yo creo que eso no lo pondría como una tendencia, digo, no me parece que sea que sea algo que hoy lo podamos darle el título de tendencia. Sí es Bien. cierto Sí, que cuando uno no cierra estos procesos, genera en la gente que ha claro. participado una autopercepción de poco apto, y hasta puede correr el riesgo de que alguien descarte alguna otra alternativa porque tenga una expectativa en otra, ¿no? Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadoso y otra vez tratar de priorizar el hecho de ver quién es la fuente que pone en marcha una publicación de este tipo, ¿no? Bien, bueno, precisamente sobre eso te quería preguntar, ¿no? Respecto a vos ahí estabas mencionando algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para saber si realmente estamos ante una propuesta de trabajo concreta, ¿no? Además del tema de chequear la fuente, ¿qué otros elementos tenemos que tener en cuenta? No, bueno, yo creo que en principio, obviamente ver la empresa que está atrás, que a veces puede ser, uno puede explorar hoy en día, digamos, cuando el nombre de una empresa y demás, Sí, te puedes meter en las redes y mirar bien los antecedentes de la compañía. LinkedIn es una fuente que es normalmente donde están las postulaciones más normales, digamos, de laborales. Uno puede buscar alguna referencia. A veces te pasa que si hay una búsqueda de una empresa y de pronto uno tiene un conocido o alguien que por relaciones laborales o por relaciones amistosas le puede decir, che, tengo un dato de una empresa que está buscando, ¿la conocés, no la conocés? Tratar de sondear eso, y obviamente hay muchas consultoras y demás que tienen cierto prestigio, y hay muchas que justamente se ha pululado, digamos, esto de gente que recluta como referencias, por vía referencias a gente en el mercado,
y no necesariamente tienen trayectoria. Entonces también la trayectoria de la consultora y demás es importante a la hora de ver si puede ser una real búsqueda o una cosa fantasiosa, digamos, ¿no? Pero son elementos como que digo, uno puede ir buscando, diría, referencias de este tipo sobre la empresa que puede estar atrás o la consultora, porque a veces también la consultora no necesariamente da el nombre de la empresa al inicio de la búsqueda, ¿no? Cuando la búsqueda avanza, ahí por ahí se es más explícito en qué empresa está atrás, digamos, ¿no? Raúl, Melcaneda te saluda. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Consultarte por dónde está pasando todo el mercado laboral. Sí o sí tenés que tener un perfil en Instagram, en LinkedIn. Es una fuente, te diría, muy valiosa porque en general es donde en general donde se busca, donde está más presente el qué está pasando en el mercado. Sí. Y los perfiles de las personas. Tener un buen perfil en LinkedIn es una manera de estar en contacto con el mercado y estar en contacto indirecto con las consultoras que buscan gente, digamos, porque es muy común que cuando se te presenta una búsqueda en las consultoras, se busque, digamos, o se sondee los perfiles en LinkedIn como para hacer un primer filtro, digamos, ¿no? Entonces, digo, no es la única fuente, también hay otra fuente, pero digo, tener un perfil en esa red que para el mercado laboral es muy válida, muy valiosa, me parece que es importante, digamos. Ok, ¿cuáles son las otras fuentes? No, las otras fuentes pueden ser, si de pronto referencias, ¿no? Sí. Hoy hay mucha gente que se entera de las búsquedas de las empresas y demás, no tanto por las publicaciones en redes, sino porque hay referidos, digamos, o empresas que buscan a través de sus propios empleados, digamos, que gente para perfiles que tienen que cubrir y demás, Sí. Con lo cual eso también es importante. Y obviamente también estar presente, digamos, o mandar sus currículums a las consultoras del mercado, digamos, que normalmente reclutan gente, también es importante, porque esto es un ganar-ganar, ¿no? Es alguien que está buscando empleo. Y para las consultoras que normalmente hacen búsquedas, tener base de datos con gente que está en el mercado buscando alternativas es bueno porque es una manera de acortar los tiempos de cobertura de una posición, ¿no? Bien. A la hora de la búsqueda laboral, Raúl, bueno, seguramente yo tengo 47 años, antes un currículum vitae, un CV, era totalmente distinto al que se elabora hoy, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado y cuáles son las claves para hacer un buen currículum? Creo que en principio, digamos, me parece que es importante que aquellas cosas que uno siente como cosas que han sido hitos en su carrera estén bien reflejadas, digamos, ¿no? Que en qué roles estuvo, que algunas de las cosas, de algunos de los proyectos en los que haya participado. Es muy importante también el hecho de que cuando uno tiene una búsqueda y ya conoce o sabe de qué empresa se trata y demás, sondear un poco de la trayectoria de la empresa, en qué proyectos está involucrado y demás, como para que uno pueda después resaltar en su currículum aquellas cosas que estén más vinculadas con lo que está buscando la empresa, digamos, ¿no? Y el perfil. Entonces, es importante en el currículum tener en cuenta eso. Después cuando uno empieza con la búsqueda, en general puede profundizar o ampliar más, pero es importante destacar aquellas cosas que están más vinculadas a su propia trayectoria y al perfil que se está buscando, ¿no? Por otro lado, hoy ya no es, por lo menos desde el punto de vista del pedido, después puede haber sesgos inconscientes, ¿no? Pero ya, por ejemplo, no es común poner la edad, eso ya no es políticamente incorrecto, digamos, poner la edad en una búsqueda, tanto para la empresa que busca como para quien se postula, ¿no? Son cosas que hoy me parece que van más a ser más directo, por decirlo de alguna forma, más preciso en aquellas cosas que uno puede mostrar como vinculadas
a la necesidad que el aviso del perfil, digamos, o la publicación está solicitando, ¿no? Uh-huh. Y además también, bueno, esto lo hemos hablado con otros especialistas, que por ahí las empresas cuando están en la búsqueda de candidatos para distintos puestos, más allá obviamente de que si califican o no a aquellos candidatos también para esa función específica, también ven el tema del desenvolvimiento en el tema de las relaciones humanas, ¿no? Resolver situaciones, qué tipo de habilidad tienen para poder relacionarse con el resto de las personas. O sea que eso también las empresas apuntan mucho a eso, ¿no? Sí, hoy en día, digamos, la búsqueda de gente que sepa trabajar y que tenga empatía y sepa trabajar en equipo es clave, ¿no? Y digo, por eso es importante también de pronto cuando uno pone haber participado en determinados proyectos, que uno subyace que cuando trabaja en algún proyecto normalmente trabaja con relaciones con equipos, poner algunas de esas cualidades en danza es importante porque claramente, digamos, de hecho, mira, un dato no menor es que el Foro Económico Mundial normalmente hace relevamientos con muchos empleadores del mundo respecto a cuáles son las competencias que los empleadores destacan, ¿no?, a la hora de ver el trabajo del futuro. Y lo curioso, digamos, es que en general las competencias que se destacan no son las duras, las técnicas. Uno da como eso como un commodity. Dice, bueno, si busco un tipo con experiencia en, no sé, en alguna cosa técnica, eso doy por hecho que lo tiene. Y las competencias que destacan son todas competencias que tienen que ver con lo que vos decías, ¿no? De pronto, cómo trabaja, si tiene pensamiento crítico, digamos, si toma decisiones, si es empático, si sabe trabajar en equipo, si es colaborativo. Uh-huh. Y creo que esas cosas al final son las que deciden entre un candidato y otro, ¿no? Porque otra vez, si son competentes desde el punto de vista técnico, uh-huh, lo que diferencia es básicamente esas cualidades llamadas, si querés, soft, ¿no? Bien, perfecto. Con respecto... sí. No. Se habla de estas cualidades soft, ¿no? Pero esto en una primera selección, cuando solamente se tiene un currículum o un perfil de LinkedIn en este caso, ¿cómo se detectan estas cualidades más allá? Porque lo dice ahí el currículum, ¿no está bueno volcarlo sobre él? Obviamente que hay un poco esto es lo que te decía, ¿no? La combinación entre en qué cosas trabajó la persona, qué proyectos estuvo, en qué empresa, porque a veces también, si trabajó en determinadas empresas y el consultor conoce esas empresas, conoce la cultura de esas empresas. Entonces, de pronto trabajar en determinados lugares puede darte como una mirada de, bueno, esta persona si trabajó en esta empresa debe estar acostumbrada a trabajar en equipo, por ejemplo. Claro. Y lo pongo como dato, ¿no? Pero en el primer sondeo, digamos, por ahí primero detectás las cosas más hard y después sondeás un poquito en qué empresa trabajó, en qué proyectos estuvo, qué equipos lideró, ese tipo de cosas como para hacer un primer filtro. Obviamente después en las entrevistas que tiene el consultor, que tiene las empresas y avanza, esas cosas se van detectando en las propias conversaciones, ¿no? Pero en líneas generales, en el primer filtro juega obviamente lo que la persona vuelca y lo que de alguna manera vos como consultor podés sondear por tu conocimiento del mercado, digamos, ¿no? Bien. Raúl, un gusto, gracias por estos minutos aquí al aire con Radio Continental Tucumán. Un gusto, le mando un saludo. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Raúl Lacase, especialista en transformación cultural y organizacional y en desarrollo de liderazgo.